Bueno, ahí están viendo ustedes, ¿no es cierto?, la pantalla del diplomado, ¿la ven, cierto? ¿La están viendo? ¿Alguien me dice una manito si la están viendo? Sí, ¿Sí? Sergio, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, en esta pantalla, bueno, ya la actividad 1, ambiente de aprendizaje, fue lo que pudieron trabajar con Richard bastante intensamente. Ahí abajo está puesto ahora, adicionalmente, los que no pudieron ver ya, un videito sobre el trabajo colaborativo, lo que estuvo trabajando ayer, por si acaso alguien quiere revisar esos contenidos y el trabajo que hizo Richard. Hoy vamos a comenzar con el diseño de encuestas por muestreo. Lo que coloqué aquí inicialmente fue un video del día de la introducción y cuando hicimos la evaluación de las competencias. Así que si alguien quiere revisar las preguntas que hicimos, las respuestas que ustedes mismos dieron, pueden, y si tienen tiempo, porque son videos no muy cortos, recuerden que tomó bastante tiempo, voy a intentar durante los días que vienen de acortar ese video, porque recuerden que entre cuestionario y cuestionario dábamos como 6, 7 minutos para que pudieran responder, así que ahora está completo, pero lo vamos a reducir de modo tal de que sea más rápido y ustedes puedan revisar el trabajo que se hizo. Entonces, a continuación está lo que vamos a ver hoy. Tenemos 3 presentaciones el día de hoy. Esperamos terminar con las 3. Si no nos da el tiempo o hay muchas preguntas, vamos a hacer las primeras 2 y la otra la dejaríamos para mañana a primera hora de la mañana, porque se supone que ya mañana comienza Luis Bustos con el uso de Excel para hacer análisis estadístico de los datos, ¿no? Y adicionalmente a eso, entonces ya está el anuncio que habíamos hecho ayer sobre la tarea, sobre el diseño de encuesta, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la primera presentación, que es la introducción a las encuestas por muestreo. Entonces, está aquí. Entonces, está aquí. ¿La ven? ¿Sí? ¿La ven? Ok. Bueno, vamos a introducir, como digo, todo el tema del diseño y análisis de encuestas por muestreo. Seguramente ustedes me van a ver que yo me estoy cambiando de pantalla porque tengo 2 pantallas, no lo voy a estar siempre mirando a ustedes. Y vamos a partir indicando de qué es una encuesta por muestreo. Entonces, una encuesta por muestreo no es más que un procedimiento dentro del diseño de una investigación mediante el cual se recolectan datos a través de herramientas como cuestionarios o encuestas. Entonces, aquí a veces confunde, porque vean ustedes, encuesta por muestreo, la palabra encuesta se refiere al procedimiento, a un procedimiento propiamente tal, pero también encuesta a veces se usa como sinónimo de cuestionario. Entonces ahí de repente uno tiene que poner un poquito de atención si estamos hablando de un procedimiento cuando estemos hablando de la encuesta por muestreo, o si estamos hablando de un cuestionario cuando estemos diciendo encuestas a secas. Es una forma, digamos, a veces bastante confusa de usar la misma palabra para 2 conceptos diferentes. ¿Ya? Ahora, ejemplos de encuestas por muestreo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una encuesta por muestreo en pacientes que se atienden en un determinado centro de salud y quisiéramos medir el nivel de satisfacción de los pacientes. Eso se hace también a través de una encuesta por muestreo, ¿no? El universo, ¿quién serían? Los pacientes que se atienden en ese servicio, en ese centro de salud, y se quiere medir, ¿no es cierto?, qué tan satisfechos están con la atención que se les proporciona. Otro ejemplo puede ser, ¿no es cierto?, el de estimar la prevalencia de alcoholismo en adolescentes. ¿No? Vean ustedes de que lo que estamos cambiando aquí son poblaciones. En el primer ejemplo estamos hablando de la población de usuarios de centros o servicios de salud. En el segundo caso estamos hablando de una población de adolescentes. Todo esto requiere definiciones. Claramente, ¿no es cierto?, va a requerir definir bien cómo se definen los pacientes en el caso del estudio de satisfacción, qué vamos a entender por adolescente, digamos, en el caso del estudio de prevalencia de alcoholismo en adolescentes. Otro ejemplo puede ser también un estudio sobre violencia intrafamiliar y factores asociados, ¿no? Aquí es interesante porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ¿no?, si no especificamos bien, podemos estar refiriéndonos solamente a maltrato infantil, o estamos refiriéndonos a violencia contra la mujer, o estamos refiriéndonos a ambos. Entonces vean ustedes, hay un montón de cositas que hay que ir definiendo claramente cada vez que nosotros tengamos un estudio que queramos
resolver o trabajar a través de una encuesta por muestreo. Otro ejemplo puede ser el uso adecuado de antibióticos en la comunidad. ¿Se fija? Entonces, aquí la población es la comunidad. ¿Qué es lo que se entiende por comunidad? ¿De qué comunidad estamos hablando? ¿Cuál es la población sobre la cual queremos hacer las inferencias? Pero este estudio también se haría a través de, se puede hacer también a través de una encuesta por muestreo. Una encuesta nacional de salud o lo que ustedes están preparando, que me parece mucho, ¿no es cierto?, que es la encuesta de factores de riesgo en Nicaragua. Entonces, todos estos ejemplos que están aquí son los que se resuelven a través de la metodología de encuestas por muestreo. Si van teniendo algunas preguntas o dudas, sugiero de que vayan levantando la manito o vayan escribiendo en el chat. Le voy a pedir, Luis Bustos, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Luis? Parece que se me fue. Sí, estoy. Ah, Luis, si puedes poner atención un poquito al chat si van surgiendo preguntas, por favor. No problema, yo Ya, me encargo. gracias. Gracias. Ahora, para hacer encuestas por muestreo, uno podría hacer por un muestreo ya sea probabilístico o un muestreo no probabilístico, ¿no? En encuestas por muestreo probabilístico, ¿no es cierto?, generalmente va a corresponder a lo que nosotros llamamos los estudios observacionales, ¿no? Ejemplos de estudios observacionales son los estudios de prevalencia o estudios de corte transversal, o también pueden ser estudios de asociación, estudios de caso y control, estudios de incidencia, estudios de cohorte, que son algunos elementos que también vamos a ver durante el curso, pero no va a ser el foco. Recuerden que el foco que va a ser ahora va a ser el estudio de encuestas por muestreo, esencialmente para estudios de corte transversal. O, como mencionamos acá también, el muestreo no probabilístico, que pudieran ser muestreos, por ejemplo, de voluntarios, o en ensayos clínicos, porque aquí en el caso de los ensayos clínicos tenemos una muestra, pero es una muestra de voluntarios, no es una muestra probabilística, ¿ya? En los ensayos clínicos, cuando tenemos muestras de voluntarios, lo que permite hacer la inferencia es la asignación aleatoria de las intervenciones a los distintos sujetos. Eso permite hacer inferencias, pero es un ejemplo de muestreo no probabilístico. Sergio, Hermógenes tiene una pregunta. Adelante. Está en el chat. Ah, está en el chat. ¿Sí? ¿La puedes leer, Luis, por favor? Sí, por supuesto. Dice, si es lo mismo cuestionario que una encuesta, o una encuesta se puede componer de uno o varios cuestionarios dependiendo de la población encuestar. Sí, buena pregunta. Claramente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una encuesta, en un estudio de una encuesta por muestreo, puede tener más de un objetivo, ¿no es cierto? Y cada objetivo puede tener asociado su propio cuestionario. Por lo tanto, una encuesta por muestreo puede tener múltiples cuestionarios, ¿no? Lo que decía inicialmente, a veces una encuesta se puede usar como sinónimo de cuestionario, pero yo preferiría de que reservemos, ¿no es cierto?, el término de encuesta para el procedimiento, para la metodología, ¿no? Ahora, cada encuesta puede tener más de un cuestionario e incluso puede tener lo que nosotros llamamos una escala. Por ejemplo, en el estudio de satisfacción usuaria, lo que uno utiliza ahí es un cuestionario bien particular, que es lo que es una escala de medición de satisfacción. Entonces también vamos a tener cuestionarios propiamente tal, pero cuestionarios más específicos que se llaman escalas. Por ejemplo, si queremos medir calidad de vida, entonces utilizaremos un cuestionario de calidad de vida, pero más bien son escalas que miden calidad de vida, ¿no? Probablemente más adelante podemos especificar un poquito más cuál es la diferencia entre escala y un cuestionario simple. Una escala es como un cuestionario, pero un cuestionario no necesariamente es una escala. Vamos entonces a algunas definiciones. Cuando uno tiene una encuesta por muestreo, lo primero que tiene que definir, obviamente, cuál es la población objetivo. De esa población objetivo, tiene que definir cuál es el marco muestral. ¿Qué se entiende por marco muestral? El marco muestral es la identificación de cada uno de los sujetos que están en la población objetivo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un estudio de obesidad en población de escolares, ¿no es cierto?
la población objetivo sería la población de escolares. Y el marco muestral tendría que ser el listado de todos los escolares, ¿no es cierto?, de esa población. Vean ustedes, es un trabajo bastante duro, difícil, no siempre es factible de poder construir un marco muestral y eso va a tener incidencia después en el diseño de la muestra. Adicionalmente tenemos que especificar cuál es la unidad de muestreo. La unidad de muestreo puede ser, en el estudio, ¿no es cierto?, de población escolar, ¿quién sería? El escolar, ¿no? También a veces hay unidades de muestreo que no necesariamente es una persona, sino que puede ser una unidad de muestreo, puede ser una familia, ¿no? En estudios ¿cómo se llama?, de evaluación de calidad de medicamentos, por ejemplo, la unidad de muestreo generalmente son las cajitas donde vienen los medicamentos, ¿no? Etcétera. Una cosa es la unidad de muestreo y no necesariamente se va a corresponder con la unidad de observación, porque una unidad de muestreo puede ser la familia, pero la unidad de observación puede ser el jefe de la familia, ¿no? O algún adulto mayor, o algún adulto mayor de 18 años, ¿no? Entonces a veces una cosa, podemos definir bien cuál es la unidad de muestreo, sobre qué vamos a muestrear un hogar, ¿ya? Pero vamos a hacer observaciones ¿en quién? En un miembro particular del hogar, o vamos a hacer una observación en todos los miembros del hogar. Luis, si tú tienes comentarios también los puedes ir haciendo, por favor. Sí, por supuesto. Después, ¿no es cierto?, también tenemos que definir cuál es la muestra, porque si nosotros tenemos una población objetivo y el estudio lo hacemos sobre toda la población objetivo, esto vamos a estar hablando de un censo, ¿no? Los censos de población es una encuesta por muestreo, pero sobre el total de la población. El estudio de factores de riesgo que ustedes van a realizar, ¿no es cierto?, si bien es cierto, se van a hacer inferencias sobre toda la población, el estudio se va a hacer sobre una muestra de la población. ¿Alguien está con micrófono abierto? Hay micrófono abierto. Cortado. Es que alguien tiene micrófono abierto. Luis, ¿Tienen ustedes derecho al micrófono para que pongan en mute al resto? Esperamos un segundito. Ahí sí. Luis. ¿Se escucha bien ahora? Ya, te voy a dar ahí cojos para que tú puedas controlarme también esa parte, por favor. No hay problema. Ya. Entonces, como decíamos anteriormente, si el estudio se hace sobre toda la población objetivo, vamos a estar hablando de un censo. Pero en el caso, ¿no es cierto?, de Nicaragua, que van a estar haciendo el estudio de factores de riesgo, se va a hacer sobre una muestra de la población objetivo. Por lo tanto, un elemento importante a considerar cuando uno va a definir la muestra es el tema de la representatividad. Vamos a hablar un poquito más adelante qué quiere decir representatividad, ¿ya? O cómo garantizamos o cómo podemos garantizar de que la muestra sobre la cual nosotros vamos a hacer nuestro estudio es representativa de la población objetivo. Obviamente cada estudio tiene eventuales sesgos, entonces tenemos en los estudios de encuesta por muestreo, puede haber, ¿no es cierto?, puede haber sesgo de selección, ¿no? Esto ocurre cuando parte de la población objetivo no está en la población muestreada. Me parece mucho ahí que hay algunos, ¿no es cierto?, lugares en Nicaragua que son de muy difícil acceso. Eso, Raaz, me parece, si mal no recuerdo, alguien me ayuda por ahí, de los lugares que son de más difícil acceso. Probablemente puede ocurrir de que en esas poblaciones de difícil acceso no necesariamente quede bien representada en la muestra. Entonces puede ser un problema. Ahora, ¿cuándo tenemos sesgo de selección? Cuando tenemos muestra de conveniencia, no va a ser el caso nuestro. Cuando tenemos muestra de juicio o subcobertura, la no respuesta también es importante. La no respuesta también es un elemento importante que puede calcular, puede hacernos incurrir en un sesgo de selección, porque pudiera ser
de que algunas personas no respondan y esa no respuesta está asociada con el objetivo del estudio. Entonces, si la no respuesta está asociada al objetivo del estudio, entonces, ¿no es cierto?, vamos a tener lo que se llama sesgo de selección. Sesgo de medición, ¿no? Ahora, también puede ocurrir que hagamos un sesgo de medición, si el instrumento de medición no mide el valor verdadero. Voy a poner un ejemplo. Supongamos de que en el estudio de factores de riesgo, seguro que van a querer medir la prevalencia de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si se decidiera en medir hipertensión arterial, preguntándole, ¿no es cierto?, a la persona entrevistada si ha sido él o no diagnosticado de hipertensión arterial, nos va a dar va a ser una respuesta que va a ser totalmente diferente de que si, ¿no es cierto?, nosotros vamos con un equipo de enfermería y le tomamos la presión arterial sistólica diastólica y le preguntamos, ¿no es cierto?, si está consumiendo medicamentos, y si está consumiendo medicamentos, que nos muestren los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces el tema de medición de cada uno de los factores también es un factor relevante cuando uno está diseñando el estudio. El instrumento de medición a utilizar debe ser el más sensible posible, el más sensible posible, o el que logre, de otra forma de decirlo, es la mayor precisión de la medición posible. Es un ejemplo que va a parecer medio ridículo, pero siempre lo hago, digamos, supongamos que usted quiere hacer un estudio sobre peso del recién nacido. Será lo mismo, ¿no es cierto?, usar la balanza del pediatra en la clínica claramente calibrada, que voy y peso al recién nacido en una balanza de carnicero. Claramente no, ¿no es cierto? Siempre uno va a querer utilizar el instrumento de medición que dé la mayor precisión posible. Ahora, repito, eso no siempre es factible. Si queremos estudiar, ¿no es cierto?, obesidad y sobrepeso, y vamos, ¿no es cierto?, a estos lugares alejados en RAAS, probablemente no estoy seguro si va a ser tan factible que el entrevistador, la enfermera, vaya ya con una balanza, un tallímetro y con todo el equipamiento para hacer todas las mediciones. Son elementos que hay que considerar. Entonces, en encuesta, ¿cuáles son los objetivos de la encuesta? Es importante, digamos, que nosotros vamos a definir, ya sabemos qué es lo que es una encuesta, que es un procedimiento. Los objetivos los define el equipo, ¿no es cierto? En lo que hemos estado recién hablando, el objetivo sería el estudio de los factores de riesgo en la población de Nicaragua. ¿Quién conduce la encuesta? Eso es importante. ¿Quién va a conducir la encuesta? La va a conducir el Ministerio de Salud, la va a conducir el Instituto de Estadística, la va a conducir una universidad. Son elementos, ¿no es cierto?, que hay que discutir y acordar más bien. Ahora, ¿cuáles son los métodos de encuesta más populares? No sé si conocen métodos de encuesta. Bueno, hay distintos tipos de encuestas. Pues está la encuesta con entrevista personal, con un papel donde uno va anotando, ¿no es cierto?, cada una de las respuestitas. Otro método de encuesta puede ser encuesta telefónica. Otro método de encuesta, actualmente cada vez más vigentes, son las encuestas por vía electrónica, por internet, etcétera, ¿no es cierto? También hay que buscar el método de encuesta que sea el más adecuado. ¿Y quiénes trabajan en la encuesta? Obviamente, lo más probable, ¿no es cierto?, que en este estudio de factores de riesgo, lo más probable es que sea personal de la salud, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer una encuesta sobre condiciones socioeconómicas, lo más probable es que trabaje gente de las ciencias sociales, la economía, porque tiene que ser gente que de alguna forma entienda o comprenda la terminología de lo que se está indagando, ¿no? Si alguien no sabe lo que es hipertensión, obviamente no lo voy a mandar a hacer una encuesta sobre factores de riesgo de salud, ¿no? Entonces también la selección del personal de trabajo en las encuestas es tremendamente relevante. Ahora, en cuanto al personal de trabajo en la encuesta, bueno, tenemos que decir quién va a ser el coordinador de distintas etapas, ¿no es cierto? El trabajo de campo, de la toma de la muestra, el coordinador del equipo de
gestión de datos, etcétera, etcétera. Son detallitos que vamos a ir desmenuzando durante la mañana. La confidencialidad, ese es otro aspecto importante, es un aspecto tremendamente importante, por ejemplo, en el estudio sobre violencia intrafamiliar, y donde específicamente se pudiera estar preguntando sobre violencia contra la mujer en un cuestionario, ¿no es cierto?, por un trabajador social en la casa de una mujer, está haciendo la encuesta a la mujer, y de repente entra la pareja de la mujer, que en teoría pudiera ser, ¿no es cierto?, ocasionando violencia, y le va a preguntar, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosas se hacen ahí? Generalmente en ese tipo de situaciones lo que uno usa son lo que llamamos nosotros un cuestionario dummy. ¿Qué es lo que es un cuestionario dummy? Es un cuestionario alternativo donde ante la eventualidad, digamos, de que se produzca esa situación, le empieza a preguntar sobre, qué sé yo, hábitos deportivos, qué practica de deporte. O sea, tiene otra encuesta que la coloca así en caso de que vea que hay un riesgo de que las preguntas son de tipo conflictiva o que requieren de mucha confidencialidad para evitar, digamos, de que se produzca algún problema con la persona que se está entrevistando. Obviamente todas las encuestas tienen que garantizar la confiabilidad. Recuerden que existe lo que se llama el secreto estadístico, y el secreto estadístico tiene que estar evidenciado cada vez que se inicia el proceso de toma de los datos, de inicio de la encuesta, indicándole a las personas que se mantiene la confidencialidad y que existe el secreto estadístico y que los datos individuales no se van a mostrar, sino que se muestran los datos conjuntos. Todo el elemento ético que de alguna forma ya lo hemos estado mencionando aquí. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, obviamente la primera etapa es establecer los objetivos, determinar la muestra, elegir el método de entrevista, crear el cuestionario, probar el cuestionario, conducir las entrevistas, entrar y validar los datos, analizar y preparar informes. Son todas estas las etapas que hay que... ¿Alguien más está interesando aquí? Son todas estas las etapas que hay que seguir cuando estamos diseñando una encuesta por muestreo. Vean, es un trabajo largo, no sé cuántos meses deben de llevar ahí en Nicaragua preparando la encuesta de factores de riesgo, yo creo que más de un año, ¿no? ¿Sí? ¿Así? ¿O no? ¿O no? ¿Sí? Vean ustedes, es mucho trabajo, ¿no? Sobre la selección de la muestra. Para seleccionar la muestra, entonces, lo primero que hay que hacer es definir la población. Hay que definir claramente cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. Esto es importante porque dependiendo del tipo de encuesta y del tipo de preguntas que se van a hacer, hay que estar seguro de cuál es el nivel educacional mínimo para que pueda responder adecuadamente a lo que se le está preguntando. Este es un elemento que muchas veces no se considera y uno va, incluso la terminología, la jerga, tiene que entender, ¿no es cierto?, la persona sobre lo que se le está preguntando. Muchas veces se usan escalas y la gente en su cabeza no tiene el sentido de una escala, qué es lo que es menor, qué es lo que es peor, qué es lo que es mayor, qué es lo que es menor, etc. Esa orientación de tener un sentido de una escala en su cabeza, no todo el mundo lo tiene, entonces hay que definir también ahí parte de los criterios de inclusión y exclusión, de quienes excluyen. Quienes se excluyen, aquí hay dos cosas. Uno, quienes se excluyen del estudio y otros quienes se excluyen de ser entrevistados, ¿no? Entonces son dos elementos distintos. Una cosa son los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos en el estudio, y otra cosa son los criterios de inclusión y exclusión de quién debe responder a la cuestionario. Hay que definir el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra también es un tema, también lo vamos a ver más adelante. Estudiar ventajas y desventajas de diseños muestrales alternativos. Ya vamos a ver que durante la finalización de la mañana que tenemos distintos diseños de muestras alternativos y entonces uno tendrá que estudiar las ventajas y las desventajas de utilizar uno u el otro. Evitar los sesgos no deseados, por supuesto.
¿Cuáles son los tipos de entrevistas? Bueno, tenemos entrevistas realizadas por entrevistador, de lo que se llaman las personas en inglés face to face, cara a cara, persona. También puede ser telefónica. O puede ser una autoentrevista en que uno le manda el cuestionario por correo regular o por correo electrónico, o puede ser por internet basada en un sitio web, o por computadora portátil, pero esta por computadora o el tablet o celular pudiera ser por entrevistador como pudiera ser por autoentrevista también, ¿no? Son los tipos de entrevistas que también hay que definir. Actualmente lo que más se está utilizando es el uso de tablet o celular, ¿no? Los mecanismos los procedimientos de generación de base de datos para las encuestas ya tienen esa facilidad. Nosotros hemos estado trabajando aquí hace bastante tiempo ya, RedCap, que viene siendo un sistema relativamente universal en muchos lugares. RedCap es un sistema de RedCap, de captura en red, gratuito, que fue ideado por una universidad, no recuerdo cuál universidad en este minuto, y que permite, ¿no es cierto?, de que la encuesta sea contestada en un tablet o por el teléfono, ¿no? Te da la opción de usar esa herramienta. Hay otros, seguramente hay otros procedimientos similares, pero si me preguntan a mí, personalmente recomendaría usar RedCap. Bueno, las etapas, un poquito ya algo hemos dicho de esto: definición del objetivo de la investigación, determinar la población que será encuestada, diseñar y seleccionar la muestra de sujetos a ser encuestados, diseñar y validar el cuestionario. Esto es importante, este es un trabajo largo, ¿no? Hacer una prueba piloto, recolectar los datos, analizar los datos y diseminar los resultados. Ahora, vean ustedes aquí, diseñar y validar el cuestionario. Este es todo un trabajo enorme, enorme, que muchas veces se confunde la validación del cuestionario con la prueba piloto, ¿no? La prueba piloto del estudio es cuando uno tiene todo listo ya, la encuesta, el sistema de entrada de datos, etcétera, etcétera, todo, y elige una muestra de conveniencia para hacer el estudio grande, pero en chico. Es como si hacer el estudio verdadero, pero en pequeño, donde se prueban todos los sistemas, los cuestionarios, la entrada de datos, el análisis de los datos, los eventuales problemas, de modo tal, digamos, de que en esa etapa de la prueba piloto pudieran todavía eventualmente hacerse algunas modificaciones al cuestionario, o incluso a la etapa de la conducción de las encuestas. Incluso puede ser en la etapa de numeración, en cualquiera de las etapas pudieran haber modificaciones a raíz del resultado de la prueba piloto. Sergio, ¿Sí? también es bueno considerar que en la parte de diseñar y validar el cuestionario es súper importante que el tutor clínico y el asesor metodológico que ustedes tengan puedan participar de este diseño y validación, porque es la parte estructural antes de salir a terreno, o sea, en términos de diseño, en términos de la gramática, en términos de las categorías que representan, si es que son preguntas cerradas, a cada una de las variables que se están midiendo. Yo, una vez que tanto el tutor clínico como el asesor metodológico están conformes con el diseño y del instrumento del cuestionario propiamente tal, se piensa en salir a hacer una prueba piloto. Sí. Gracias, Luis. Quiero simplemente reforzar el hecho de que la prueba del cuestionario es antes del piloto del estudio, ¿no? Vamos a ver ahora cómo diseñar cuestionarios, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes ya han participado. De hecho, en la encuesta inicial, en la evaluación inicial, habían varios que habían mencionado que ya habían participado en el diseño de cuestionarios, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que el cuestionario no es más que el instrumento que nos va a permitir comunicarnos con el sujeto que está en estudio. ¿En qué consiste? Sergio, hay Bueno, algunas preguntas en el chat. A ver. Dice, las ventajas entre entrevistas, la ventaja entre uno, no entiendo muy bien la pregunta, Hermógenes.
En relación a los tipos de entrevistas, sí, con la información, ¿cuál es la ventaja entre uno y otro? ¿Lo puedes escribir, Hermógenes? Porque con el eco no logramos captar la Está pregunta. en el chat. Baja con el cursor, dice las ventajas entre uno y tipo de las entrevistas en relación a la veracidad de la información. Bueno, es que Hermógenes, la veracidad de la información, la veracidad de la respuesta, dices tú. A ver, me voy a referir a la veracidad de la respuesta, ¿no? Obviamente que va a depender del tipo de pregunta que tú... Si apagas el micrófono ideal. Ahí sí, ¿no? Lo que decía yo que lo que uno quiere siempre es, con el instrumento, con el cuestionario, con las preguntas específicas, es tratar de tener como respuesta la respuesta verdadera, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, y eso va a depender del instrumento de medición que tú tengas. Si tú nuevamente le dices, mire, si estás viendo mediciones de presiones arteriales, no hay ningún problema, porque tú vas a tomar una muestra, no sé, un paciente, le vas a hacer las mediciones, ahí no hay ningún problema. Pero si tú le preguntas a una persona si ha sufrido de maltrato, sí o no, ahí no te queda otra, digamos, de que aceptar la respuesta de la persona, a menos de que tengas alguna... ¿Qué es lo que hace generalmente uno? Vamos a ver aquí más adelante un ejemplo, que tú tienes que colocar preguntas de control, ¿ya? Me voy a anticipar a ese ejemplo. Si te digo, mire, usted anoche, supongamos que es un paciente que tuvo un accidente y fue a parar, ¿no es cierto?, a un servicio de atención de urgencia y lo están entrevistando ahí. ¿Qué pasó? Usted anoche, antes del accidente, ¿había consumido alcohol? Entonces me dice, no. Ya, listo. Le sigo haciendo varias preguntas. Entonces después más adelante le digo, más adelante le puedo preguntar como una pregunta de control. ¿A qué hora fue la última vez que usted, el día de ayer, a qué hora fue la última vez que usted tomó una copa de trago, de vino, de bebida o de cerveza? ¿Te fijas? Entonces tú puedes, dentro del mismo instrumento, colocar algunas preguntas que te permitan validar alguna de las otras respuestas. Entonces, si el tipo me dice, mire, en realidad fue como a las 10 de la noche, entonces, y anteriormente ya me había dicho que no había consumido alcohol, ¿te fijas? Entonces estoy validando la pregunta. Siempre tienes que colocar preguntas de control que te permitan validar respuestas, sobre todo en este tipo de preguntas que son más sensibles. ¿Mm? ¿Responde la pregunta, Hermógenes? ¿Sí? Ok. Y hay otra pregunta más de Karen. Dice, ¿podría por favor fortalecer las diferencias entre la entrevista por correo y la encuesta? Generalmente los criterios de exclusión son la negación de los criterios de inclusión. ¿Tiene algún comentario al respecto? Claro, no necesariamente los criterios de exclusión son la negación de los criterios de inclusión. No necesariamente. A ver, déjame pensar un ejemplo. En el criterio de inclusión pueden ser, ¿no es cierto? Supongamos que es un estudio de adultos mayores y queremos ver los factores de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces yo decir, bueno, como criterio de inclusión van a ser todos los adultos mayores que se atienden en centros de salud de adulto mayor, hombres y mujeres, puedo decir, hombres y mujeres, de 60 o 65 años y más. Esos serían los criterios de inclusión. ¿Y cuál puede ser mi criterio de exclusión? Aquella persona que tenga inhabilidad de responder al cuestionario. Que no es la negación de un criterio de inclusión, porque si hay una persona que no está posibilitada, o si estoy haciendo un estudio, ¿no es cierto?, de que no lo puedo hacer en pacientes postrados, entonces digo, mire, paciente postrado, si el paciente está postrado, entonces no lo voy a incluir en el estudio. Pero no es la negación de un criterio de inclusión, no necesariamente. ¿Y la otra qué es lo que era, Luis?
Es la diferencia entre la entrevista por correo y la encuesta. Es que la encuesta puede ser por correo en realidad. La encuesta puede ser personal o puede ser por correo, antiguamente era por correo postal, ahora es por correo electrónico, o la encuesta puede hacer, acuérdate que la encuesta es el procedimiento, ¿no? La encuesta, nosotros dijimos que íbamos a acordar de que cuando hablemos de encuesta, que es el procedimiento mediante el cual nosotros vamos a recolectar datos de los sujetos en el estudio. Ese va a ser el procedimiento, ¿ya? Y para ese procedimiento utilizaremos cuestionarios. Y esos cuestionarios pueden ser administrados persona a persona, o por correo, o por teléfono, etc. Ese es el medio de comunicación, puede diferir, pero el instrumento de comunicación es el cuestionario, sinónimo de encuesta. Pero insisto, me gustaría que reservemos el término de encuesta para el procedimiento de recolección de los datos. Ahora, ¿qué tenemos que considerar para la confección de los cuestionarios? Obviamente la naturaleza de la información que buscamos, las características de los entrevistados, la capacidad y disposición de los entrevistados a entregar la información, las posibilidades y limitaciones del método de encuesta, personal o autoadministrada. Aquí tal vez esto es interesante, lo del personal o autoadministrada, porque una encuesta donde tú tienes un entrevistador que está comunicándose con la persona en cuestión, ese cuestionario debe ser totalmente distinto a un cuestionario que tú le dices, mire, aquí está, llénelo usted. Y no hay una comunicación entre entrevistador y entrevistado. Entonces, la confección del instrumento, del cuestionario, va a ser distinto si lo vamos a utilizar como método la encuesta personal, la entrevista personal, o va a ser autoadministrada. Eso es sumamente importante porque para el mismo objetivo el formato va a ser totalmente diferente. La técnica a utilizar entonces depende de la información, la complejidad, las limitaciones económicas, de tiempo, la predisposición del entrevistado. No es lo mismo, ¿no es cierto?, decirle, mire, estamos haciendo un estudio, bla, 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 le digo, entonces necesito que usted me dé 15 minutos de su tiempo, a que le diga, mire, te necesito 2 horas de su tiempo, ¿no? Entonces, la duración del tiempo también puede limitar la predisposición del entrevistado a contestar o a aceptar participar del estudio. Los tipos de cuestionarios, tenemos cuestionarios estructurados, no estructurados y semiestructurados. El tipo de estructurado, ¿no es cierto? Todo está estandarizado. Cuando hablamos de un cuestionario estructurado, todas las preguntas y todas las posibles respuestas a las preguntas están estandarizadas, ¿no? El orden va a estar predeterminado. Generalmente primero, ¿no es cierto?, van a estar las características, la sección de identificación de la persona, después las condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Es todo un orden, ¿no? Y eso tiene que estar predeterminado. Y como está todo estandarizado, lo que se le entrega al entrevistado son opciones de respuesta. Es como hicimos, ¿no es cierto?, cuando hicimos con ustedes el cuestionario esto de la evaluación de las competencias basales del diplomado. Eso era estructurado, porque cada pregunta tenía respuestas estandarizadas y cada uno de ustedes respondía según las alternativas de respuesta que había en cada pregunta. Ahora, la ventaja, ¿no es cierto?, es que obviamente se puede aplicar un gran número de entrevistas. El no estructurado contiene preguntas generales centradas en un tema de investigación. El entrevistador, o sea, el no estructurado, vean ustedes, no puede ser autoadministrado, ¿no? Claramente aquí el no estructurado no puede ser autoadministrado, porque hay un entrevistador que tiene la libertad de formular preguntas específicas en busca de mayor información, y el entrevistador puede ir avanzar, retroceder, ¿no? Las preguntas pueden hacerse en cualquier orden, o sea, dependiendo de cómo se produce la entrevista, el entrevistador va a poder ir cambiando el orden en que la realiza las preguntas. Ojo que el vocabulario también debe estar adecuado al del entrevistado. Esto es importante, súper importante, porque el uso de la jerga, ¿no es cierto? Los jóvenes cada 10 años van cambiando toda la jerga,
y uno cada vez entiende menos, ¿no? Pues así que también dependiendo de cómo lo va haciendo. El no estructurado es para entrevistas en grupo, esencialmente, dinámicas de grupo. El semi-estructurado, entonces, lo que hay ahí es que se establece un guión, donde se establece cuáles son las preguntas principales y el orden. Claro que el orden puede ser también flexible, ¿no? Incluso la formulación de las preguntas no tiene por qué ser idéntica entre todos los entrevistados. Hay una especie, el guión es el que manda aquí. Ahora, en el cuestionario también vamos a tener distintos tipos de preguntas, ¿no? Vamos a tener tipos de preguntas según el grado de libertad de las respuestas, vamos a tener preguntas abiertas y vamos a tener preguntas cerradas, y vamos a tener preguntas que tienen respuesta dicotómica o que tienen respuesta múltiple. Ahora, según el grado de premeditación de la respuesta, vamos a tener preguntas de respuesta espontánea o preguntas de respuesta sugerida, ¿no? Las preguntas de respuesta espontánea son bastante difíciles después de analizar, porque uno tiene que entrar después a hacer como una especie de análisis cualitativo de todas las respuestas espontáneas para tratar de categorizar y buscar algún patrón, digamos, de respuesta según las respuestas espontáneas. Otro tipo de preguntas también va a depender del grado de información que queremos obtener. Por ejemplo, si queremos preguntar sobre conductas o actitudes o alguna cosa que nos sirva para nosotros para hacer una clasificación de los sujetos en estudio. Ejemplo de pregunta abierta, ¿no es cierto? Pregunta abierta, decimos, el entrevistado tiene la libertad de contestar con sus propias palabras. Ejemplo 1. En su opinión, ¿cuál es el principal motivo por el que bebe alcohol? Entonces aquí la persona, ¿no es cierto?, nos va a responder de acuerdo a lo que piensa o crea. ¿Cuál es la ventaja de la pregunta abierta? Fácil de formular, refleja la verdadera opinión del entrevistado, útil en investigación exploratoria. Las desventajas, bueno, que las respuestas obviamente van a ser difíciles de codificar esencialmente, ¿no? Exige bastante criterio después para poder clasificar cada una de las respuestas abiertas. Preguntas cerradas. La pregunta cerrada, el entrevistado está obligado, ¿no es cierto?, a elegir dentro de un conjunto de posibles respuestas. De las respuestas cerradas, las más comunes son las dicotómicas, ¿no es cierto?, que tienen como alternativa de respuesta sí y no. Ejemplo, ¿fuma usted? Me dice sí, no. Las preguntas de opción múltiple, que tienen varias categorías, se presentan, ¿no es cierto?, distintas alternativas, que son, las alternativas tienen que ser, eso es importante, a veces se observan esos errores que las alternativas no necesariamente son mutuamente excluyentes, deben ser mutuamente excluyentes, porque la persona tiene que seleccionar una inequívocamente. Por ejemplo, acá dice, en cuanto a la cantidad de cigarrillos que usted fuma diariamente, ¿en qué categoría se encuentra usted? No fumo, entre 1 y 10, entre 11 y 20, más de 20. ¿No hay preguntas, Luis, en el chat? ¿No? No hay. Ya. Ahora, las preguntas de respuesta múltiple, entonces se puede elegir más de una alternativa. Recuerden que también en el mismo instrumento que utilizamos el día 1 había preguntas de respuesta múltiple. Entonces, ejemplo acá. ¿Cuál de las siguientes enfermedades crónicas presenta el paciente? SIDA, cirrosis, falla hepática, cáncer, inmunosupresión, otra. Aquí puede marcar, ¿no es cierto?, más de una. Aquí tengo una observación yo. Fíjense que estas preguntas de respuesta múltiple, donde la persona puede marcar más de una, nosotros con Luis la hemos ido cambiando y colocamos cada una como si fuera respuesta dicotómica. Preferimos a nosotros preguntar, ¿el paciente presenta SIDA? Sí y no. ¿El paciente tiene cirrosis? Sí y no. ¿El paciente tiene falla hepática? Sí y no. ¿Por qué? Porque como es de respuesta múltiple, si hay una respuesta que no está marcada,
yo no sé si el entrevistador esa categoría de respuesta se la saltó o que definitivamente el paciente no presentaba la categoría. Entonces, estamos recomendando desde hace un tiempo ya que en estas respuestas que conceptualmente son de respuesta múltiple, que tienen más de una alternativa, transformar cada una de estas alternativas en respuesta dicotómica. Las preguntas de respuesta espontánea y respuesta sugerida, por ejemplo, ¿qué medicamentos que quitan el insomnio conoce usted? Eso sería respuesta espontánea. De la siguiente lista de medicamentos, ¿cuáles de ellos son para quitar el insomnio? Y se le muestra una lista y sería entonces respuesta sugerida. Ahora, según el tipo de información, tenemos preguntas que llamamos introductorias. Las preguntas introductorias son las que, como dice aquí, permiten crear un clima de confianza, permiten un inicio de relaciones cordiales. Eso es sumamente importante, ¿no? Que la persona se sienta predispuesta a poder responder al cuestionario que sigue. Es fundamental tener muy buenas preguntas introductorias. Filtro. Tenemos preguntas filtro que permiten crear una secuencia, ¿no? Y permiten averiguar o ratificar coherencia. Ejemplo, ¿había ingerido usted algún tipo de bebida alcohólica el día del accidente? Si es no, le decimos, pase a la pregunta 10. Si es sí, continúe con la siguiente pregunta. Entonces, ¿no es cierto? Aquí tenemos una secuencia. ¿Y qué tipo de bebida alcohólica tomó? Y podríamos proporcionar ahí una lista. Y tendríamos la pregunta de control, un poco ya lo que había anticipado anteriormente, que permite contrastar la calidad de la información, más bien la calidad de la respuesta. ¿Ya? ¿A qué hora dice usted que tomó la última copa del día del accidente de tráfico? A las 06, etcétera. ¿Ves? Se fija, entonces, esta pregunta nos va a permitir validar también la respuesta a la pregunta anterior. También tenemos lo que llamamos las preguntas de comportamiento o de conductas, ¿no? Que permiten evaluar el comportamiento ya sea el actual o el pasado. Averiguar el por qué las pautas de dicho comportamiento. Ejemplo, ¿con qué frecuencia bebe usted alcohol? ¿Todos los días, 4 veces por semana, 2 veces por semana, 1 vez a la semana, cada 15 días, 1 vez al mes? ¿Se fija? Entonces acá, esta sería lo que nosotros llamamos una pregunta de comportamiento. También tenemos preguntas de actitudes. Las preguntas de actitudes permiten identificar y medir actitudes de los entrevistados. Generalmente se hacen operativas mediante escalas, y las escalas más frecuentes son las Likert, las diferencial semántico, o las escalas visual análogo. También vamos a tener preguntas de clasificación. Las preguntas de clasificación las que van a permitir finalmente describir quiénes son los sujetos en estudio. Estas son sumamente importantes porque estas preguntas de clasificación finalmente nos van a permitir determinar a qué población representan los sujetos en estudio, ¿no? Es sumamente importante lo de la representatividad, lo vamos a ver más adelante en el diseño de la muestra, pero para determinar la representatividad no se postula, hay que demostrar, ¿no es cierto? Y para demostrar una determinada representatividad debemos incluir preguntas de clasificación, ¿no? Como por ejemplo datos personales también los sociodemográficos nos van a permitir. Ahora, debe haber un orden en las preguntas, ¿no es cierto? Obviamente tiene que haber una introducción. A continuación hay que asegurar, digamos, el anonimato del entrevistado, la confidencialidad de la información que nos está entregando. Deben haber preguntas filtros que condicionen la continuidad de la entrevista. Sobre todo aquí pudiera ser, ¿no es cierto?, en el caso de los criterios de inclusión y exclusión. Aquí debería ir, ¿no es cierto? Si nosotros llegamos a un hogar y preguntamos, ¿no es cierto?, por una determinada persona y queremos saber si esa persona cumple con los criterios de inclusión y exclusión, ahí deberíamos entonces nosotros colocar lo que son las preguntas filtro, ¿no? Hay una pregunta. ¿Sí? ¿Todos los estudios requieren preguntas de clasificación? No necesariamente. Perdón.
No necesariamente, pero mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí, porque, insisto en eso, cuando nosotros queramos hacer inferencias sobre los resultados del estudio, tenemos que decir sobre qué población finalmente van a ser válidos esos estudios, la validez externa. Y para determinar la validez externa de los resultados del estudio necesito saber a quiénes representan. Y para saber a quiénes representan, entonces tengo que tener estas preguntas de clasificación. Ahora, habíamos mencionado también de que uno debiera iniciar con preguntas sencillas, aunque no sean de interés para el estudio, ¿no? Preguntas cortas e interesantes del estudio pueden estimular la respuesta a las preguntas del cuestionario. También es importante que ir agrupando las preguntas de modo tal, digamos, de que tengan una estructura lógica, ¿no? En cada tema, bueno, primero plantear las preguntas generales, las preguntas difíciles o conflictivas deben ponerse más o menos a la mitad de la entrevista, nunca al inicio, ¿no? Agrupar según el formato. Antes de finalizar, colocar algunas preguntas que permitan que el entrevistado se relaje un poco, ¿no? Porque siempre la entrevista va a producir una tensión. Eso es inevitable, que se produzca una tensión, digamos, en cualquier tipo de entrevista. Y se sugiere colocar al final las preguntas de clasificación y terminar agradeciendo. Ok, una vez que tenemos el cuestionario, entonces tenemos que hacer la prueba, ¿no? Entonces, el cuestionario lo vamos a someter a un control por especialistas, ¿no? Que hagan las consideraciones que estimen, ¿no es cierto? Lo vamos a compartir con otros colegas, con otros expertos que no han participado en la construcción del instrumento, de que nos opinen, ¿no? Sobre el instrumento que queremos utilizar. Con esto vamos probablemente a hacer alguna reformulación respecto de las consideraciones que haga este grupo que prueba el instrumento. Se explican los objetivos de la investigación, la redacción del cuestionario es importante. Hay que explicar esto también en la prueba, que tienen que participar los eventuales entrevistadores, ¿no? En la prueba tienen que estar los eventuales entrevistadores. Incluso los entrevistadores son parte de la prueba. Tienen que leer el instrumento, tienen que comunicarse con quien va a ser el supervisor o el jefe de campo, el que va a estar a cargo de la coordinación de los entrevistadores, y dialogar entre ellos, hacerse incluso el cuestionario entre los entrevistadores, ¿no? Yo soy entrevistador, Luis entrevistador, yo entrevisto a Luis, Luis entrevista a Hermógenes, Hermógenes entrevista a Emilce. Todo eso como parte, ¿no es cierto?, de la prueba del instrumento. Todo el mundo evalúa, ¿no es cierto?, y en la próxima reunión vamos nuevamente revisando si hay sugerencias y vamos aclarando dudas sobre el instrumento. Una vez que hemos pasado por esa etapa, entonces vamos a la etapa del piloto. Entonces, ¿en qué consiste el piloto del estudio? Bueno, en tomar una submuestra de la población objetivo y realizar, ¿no es cierto?, la entrevista para determinar si el cuestionario, primero que nada, tiene aceptabilidad dentro de los entrevistados. También es importante a veces obtener algunas indicaciones sobre la variabilidad de las respuestas. Esto es sumamente importante porque en esta etapa podemos reajustar el tamaño de la muestra, porque para el cálculo del tamaño de la muestra deberíamos haber hecho algunos supuestos que nos dicen, miren, necesitamos 2.000 personas de esta población, asumiendo, digamos, determinadas condiciones, pero si esas condiciones en el piloto vemos que están muy alejadas, deberíamos entonces reajustar el tamaño de la muestra. Es el momento de poder reajustar el tamaño de la muestra una vez finalizado el piloto. Los entrevistadores tienen que poner mucha atención sobre la comprensión de las preguntas. Si hay preguntas que de repente están causando mucha duda al entrevistado para responder, eso tiene que llevar un registro, ¿no? Entonces, una vez que se identifican los cambios, incluso en la redacción de las preguntas, porque un mismo concepto puede ser preguntado de diversas maneras, incluso el orden. Y una vez terminado el piloto, entonces debiéramos concluir con el instrumento final,
que debe ser utilizado para hacer nuevamente la capacitación a todos los entrevistadores, a los supervisores, a los jefes de terreno. Esto sería la primera parte entonces de diseño de cuestionario. Abrimos para preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Ok. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Trabajo de campo, dice, ¿no? Trabajo de campo. ¿Se ve pantalla completa? Pantalla completa. Ya. Esta es una presentación cortita porque tiene que ver con la organización del trabajo de campo. Y la pregunta, ¿no es cierto?, inicial aquí es cómo hacer que la encuesta sea exitosa en el fondo, porque si el trabajo de campo es un desastre, obviamente que el estudio va a ser un desastre, entonces tenemos que tener algunas consideraciones para que la encuesta sea exitosa, ¿no? Obviamente que hay que hacer el plan de trabajo. En el plan de trabajo obviamente tiene que partir por la definición clara de los objetivos, los cuales deben ser súper específicos, muy, muy específicos, ¿no? Hay que definir en el esquema de trabajo el modo de recolección de datos, si va a ser entrevista personal, si va a ser telefónica, si va a ser correo, si va a ser internet, ¿no? Elaborar, ¿no es cierto?, todo, trabajar con lo que vimos en la sesión anterior, todo lo que tiene que ver con la construcción del instrumento, la prueba del instrumento, definir cuáles van a ser los equipos de trabajo. Recuerden que los equipos de trabajo puede variar mucho. Yo no sé si en el estudio de factores de riesgo también van a hacer mediciones de laboratorio, van a hacer toma de muestras de sangre, de orina, o van a hacer solamente de cuestionario. Entonces todo eso va a incidir, ¿no es cierto?, obviamente en lo que es el equipo, en la definición de los equipos de trabajo. Y obviamente el presupuesto. También lo que tenemos que pensar sobre lo que es la entrada de datos, ¿no? Si la entrada de datos va a ser centralizada en algún lugar específico, a la antigua, digamos, cuando la gente venía con su cuestionario en papel, el encuestador se lo entregaba al supervisor, el supervisor revisaba cada uno de los cuestionarios, ¿no es cierto? Ok, después nos mandaba, ¿no es cierto?, al centro de manejo de datos, donde había una serie de digitadores, ingresaban los, etcétera, etcétera. No sé si, yo creo que eso ya prácticamente cada vez se usa menos, ¿no? Lo que todavía se está usando, digamos, el tipo de cuestionarios que se pueden escanear y generan la base de datos. Eso también es bastante bueno. Es como una impresora, pero una impresora escáner, que lee, ¿no es cierto?, y registra, según la lectura, automáticamente en un sistema, genera una base de datos al escanear el documento. Eso también puede ser una opción interesante si se decide hacer encuesta en papel, ¿no? Usar los mecanismos ya de uso de tablet, donde está el cuestionario en el tablet y el tablet está conectado a un servidor donde se van almacenando los datos, que yo creo que es la tendencia actual, ¿no? Ahora, ¿cómo decidimos? Obviamente que una pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué tan rápido queremos tener los resultados, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a costar? ¿No? ¿Cuál es el nivel educacional de las personas? ¿Qué acceso van a tener a la tecnología? El tema de las preguntas sensibles, ¿no? Y particularmente ya lo que tiene que ver con la construcción del marco de muestreo. Esto es sumamente importante porque el marco de muestreo, en el fondo, ¿qué va a hacer? Va a ser la enumeración de todos los sujetos elegibles para la muestra del estudio. En la enumeración de todos los sujetos que son elegibles para el estudio. ¿Ya? El tener una buena enumeración, en el fondo, nos va a servir para determinar cuáles van a ser los denominadores de los indicadores que vamos a obtener.
Hay que, en el proceso de enumeración, para el personal del campo que hace la enumeración, porque si no existe hay que hacerla, hay que entregarle distintos instrumentos que incluso incluyen toda la cartografía. Yo creo que probablemente ahí en Nicaragua lo están haciendo con el Instituto de Estadística, porque van a tener que usar la cartografía probablemente que se usó para el último censo, para poder hacer todo el sistema de la enumeración y la construcción del marco de muestreo para el estudio. Es importante en este caso, digamos, contar con la colaboración entre la gente del Ministerio de Salud con la gente del Instituto de Estadística por todo el tema de la cartografía. Hay que hacer una buena implementación del procedimiento de control de calidad. Me pasé de largo, ¿no? Aquí. Definir el procedimiento de selección de la muestra. Definir estrategias de acción para el rechazo. ¿Qué vamos a hacer con los rechazos? ¿No es cierto? Si la gente rechaza. Ya, vamos a ir, supongamos, voy a visitar un hogar. Pregunto, ¿no es cierto?, por el jefe del hogar. ¿Usted quiere participar? Entonces me puede decir no. Entonces hay que insistir. ¿Por qué no? Podría volver en otra oportunidad. Todo ese tipo de cosas hay que buscar las estrategias que minimicen el rechazo a participar en el estudio. Eso es sumamente importante. Tasas de rechazos muy altas pueden invalidar el estudio completo. En cuanto al trabajo de terreno, hay que definir quiénes van a ser los supervisores, van a definir quiénes son los encuestadores, cuáles son los materiales que van a utilizar los supervisores, los encuestadores. Ojo, si hay equipo también que va a hacer mediciones de laboratorio, también tiene que estar incluido acá. Construir el manual de operaciones. Ese también es un trabajo grande. En el manual de operaciones tiene que estar detallado todos los detalles del estudio, absolutamente todos los detalles. Es un documento no pequeño, no es un documento menor, ¿ya? Tenemos que definir también los procedimientos de recolección de los datos, definir los procedimientos de manejo de datos, implementar los procedimientos de control de la calidad de los datos y elaborar el plan de análisis. Todo este es el trabajo que tiene que estar realizado previo al lanzamiento del estudio. Esos son los elementos básicos ¿no es cierto?, de conducción que les quería mostrar. Y no sé si hay una pregunta en el chat. A ver. Dice, si hay rechazo en la metodología, ¿se puede definir qué hacer para no disminuir el tamaño de la muestra? Bueno, lo que pasa es que en la parte de metodología, cuando estemos viendo el tamaño de la muestra, lo que uno tiene que hacer, una vez que obtiene el cálculo del tamaño de la muestra, es hacer una estimación de un porcentaje de rechazo. ¿No es cierto? Supongamos que nosotros llegamos y decimos, mire, el tamaño de la muestra necesario para hacer este estudio son 2.000 personas. Pero nosotros creemos de que el 10% de las personas que entrevistemos van a rechazar participar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Habría que incrementar el tamaño de la muestra de los 2.000 por el eventual 10% de rechazo. ¿Alguien puede escribir ahí en el chat entonces a cuántos deberíamos de invitar a participar en el estudio para que con el 10% de rechazo lleguemos a 2.000? ¿Alguien puede escribir en el chat? $2.200, dice Juan Marcio. ¿Cuál es el 10% de 2.200? 220, ¿no es cierto? Entonces, ¿con cuánto te quedaría? Con 1.980. Equivocado. No es 2.200. Porque los 2.000 en el fondo, si tú tienes un 10% de rechazo, los 2.000 van a representar el 90%. Por lo tanto, el cálculo debería ser ¿cuánto es si 2.000 es el 90%, ¿cuánto es el 100%? Debería ser 2.222. ¿Cuál es el 10% de 2.222? 222. ¿Cuánto te queda? 2.000. Ese es un error bastante frecuente, por eso lo quise preguntar aquí, ¿no? Veo que Juan ya aprobó, digamos, el nuevo cálculo. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Repita el cálculo. Que repita el cálculo. Repito el cálculo. Ya. Si necesito 2000 y tenemos, ¿no es cierto?, un 10% de rechazo, en el fondo, ¿no es cierto?, lo que yo necesito saber, cuántos sujetos debo invitar para que me queden 2000. Si yo calculo el 10% de 2000, que es 200, y se lo agrego a los 2000, me quedan 2200. Pero si de los 2200 el 10% va a rechazar, en el fondo, ¿cuánto va a rechazar? 220. ¿Y cuánto es 2200 menos 220? Es 1980, por lo tanto no voy a tener los 2000 que yo esperaría tener. Entonces el cálculo tiene que ser, los 2000 corresponden al 90% de la muestra que yo requiero. Entonces el cálculo es simple, se hace 2000 dividido por 0,9 y eso te va a dar 2222. ¿Y el 10% de 2222 cuánto es? 222. 2222 menos 222, ¿cuánto es? 2000. Ahí lo tienes. 2000.